Entonces ahorita ya lo volví a poner a grabar, pues ya puse a grabar este pedacito. Muchachos, me demoro en publicar, en hacerle la publicación hasta mañana porque me toca renderizarlo de aquí, pasarlo a YouTube y subirlo al sistema. Se me demora un ratico, entonces mañana se los publico en la plataforma. Listo, yo creo que con eso, no creo que con eso haya ningún problema. Listo, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ayudar a los compañeros del equipo que de pronto por algún motivo no han podido estar acá en este momento. Le vamos a ayudar, les vamos a ayudar para que sepan pues que estamos trabajando, que estamos tratando y recordarle a todo el mundo, muchachos, que tenemos que estar, asistir a estas sesiones porque estas sesiones nos sirven también a nosotros para aclarar como esas dudas que se nos puedan generar. Les decía que el problema situacional es muy importante para ustedes, muchachos. ¿Por qué? Porque es que ese problema situacional tiene como tres momentos, por decirlo de alguna manera. Esos tres momentos que son, este primer momento que dice antecedentes, pilas pues que no me lo van a confundir con la parte histórica. Les decía, el problema situacional es tan importante para el proyecto como identificar que si el proyecto no responde a un problema, ese proyecto está mal formulado. Yo les ponía como ejemplo en la sesión y siempre se los pongo como ejemplo es a veces, por decir algo, una persona en algún momento me dijo, profe, es que yo quiero solucionar el problema de movilidad del municipio de Río Negro. Me dijo, se soluciona construyendo un parqueadero. ¿Sí creen ustedes que construyendo un parqueadero soluciona el problema de movilidad? Normalmente la respuesta es no, ¿cierto? Por aquí tengo un chatcito. Profe, 2 horas después. Ay, María Viejo, es que aquí compartiendo pantalla, mira cómo se me ve pequeñito, pero hija, la próxima, como diría tu compañera, ¿cierto? ¿Cierto, hija mía? La mamá del bebé precioso. Bueno, entonces, eh, se divide como en tres momentos, lo que les digo. El problema situacional es lo que le da origen a todos los proyectos. Yo no hago un proyecto que no sirva para nada. Infortunadamente en lo público se nota mucho que las personas a veces hacen proyectos que no se requieren. ¿Qué pasa cuando yo hago un proyecto que no se requiere? Así Dani se me vaya a tragar el computador. ¿Qué pasa cuando yo hago un proyecto que no se requiere? Cuando yo hago un proyecto que no se requiere, sucede esas cosas que pasan a veces en lo público, en otros países, en este no, que usted, por ejemplo, termina haciendo una cancha que no se necesitaba, termina haciendo un colegio que no se necesitaba. Y es lo que en el lenguaje popular decimos un elefante blanco, una cosa que no se necesitaba. Eso mismo pasa en las empresas. Ustedes no me pueden decir hoy que van a hacer un plan de acción de tal empresa si la empresa no tiene ningún problema. La mayor parte de ustedes identificaron una necesidad de la comercialización en la mayoría de estas empresas. Entonces, si ustedes identificaron ese problema, ¿qué van a hacer con ese problema? Miren que aquí hay varios punticos. Unas veces me dicen, profe, ¿qué va en problema situacional? Muchachos, en problema situacional simplemente es un subtítulo que es de qué nivel. ¿Se acuerdan lo que vimos en la sesión pasada? Primero, segundo y tercer nivel. ¿Es de qué nivel este título? Ay, esas hojas sí saben mucho, jue madre. Este título es un título de segundo nivel. ¿Por qué es un título de segundo nivel? Pues acá está como mal escrito, porque digamos que de segundo nivel es 2.1. Ese problema situacional es un título de segundo nivel, debería ser con 2 dígitos. ¿Por qué? Porque está alineado en negrilla con mayúscula inicial. Por eso nos damos cuenta que es un título de segundo nivel. Entonces, nosotros en ese título, en ese problema situacional, ¿qué vamos a hacer? En el primero nos dice antecedentes, pero no son antecedentes de la empresa, como la reseña histórica que hicimos al principio, sino que son antecedentes de ese problema que identificamos. ¿Cómo así que antecedentes del problema? ¿Qué ha pasado? Entonces, en los antecedentes del problema, miren que allí mismo en el formato nos dice síntesis, conceptos, investigaciones o trabajos realizados en ese mismo sentido. Ejemplo, uno a veces va a las empresas y uno les dice, venga, y ustedes acá, ¿por qué no tienen un plan de mercadeo?
Y el señor de la empresa empieza y le dice a uno, vea, lo que pasa es que aquí hubo una persona que intentó hacer un proceso, vino, se tuvo que ir por tal y tal cosa, no volvió por tal y tal cosa, o yo he hecho tales inventos, yo estuve entregando volantes, después hice tal cosa. O sea, es como contar qué ha pasado en términos de avance de ese proyecto. Avance es si alguien hizo un proyecto de grado antes de ese tema, si alguien hizo alguna investigación de ese tema, si alguien dio algún movimiento que se haya desarrollado en ese tema, se llama antecedentes. Todo con cariñito. Mínimo unos 10 rengloncitos que me cuenten cómo venía ese problema, o sea, qué pasaba en ese problema. Mínimo unos 10 rengloncitos. Eso no es bastante para ustedes que son tan carretudos y tan viciosos. Otra más, resulta que ese problema también se deriva, de ese problema se deriva, antecedentes es qué pasó, o sea, qué ha pasado antes de. El segundo punto de ese problema situacional me dice descripción de la situación. Cuando me dice descripción de las situaciones, ¿cuál es el problema que está pasando? Entonces, ha pasado que mucha gente ha implementado procesos, ha tratado de hacer cosas en ese tema, antecedentes. Descripción de las situaciones, ¿qué pasa hoy? Entonces, hay poquitas ventas o han disminuido, la gente no tiene claro el mercado, la gente no sabe las funciones en el área administrativa. Claro que todos los que tengo aquí, las caritas que tengo aquí, la mayoría son procesos de mercadeo, ¿cierto? Sí, ¿Cierto que señora. la mayoría Profe, tenemos proyectos de mercadeo? Estoy hablando mucho de mercadeos porque me acuerdo de 2 o 3 que están muy en el tema comercial. Entonces, por ejemplo, en la descripción de la situación, uno dice, en la primera etapa, en la etapa de lanzamiento de la empresa, se logró vender tantas y tantas unidades, sin embargo, la empresa se estancó en este y este sentido, Cristian y Carolina se nos volaron en este y este sentido, no sé qué. O sea, nos cuentan toda la historia que yo no, hola. ¿qué fue lo que ocurrió? Ay, qué belleza, me encanta, hija mía. Y Cristian ahí mismo que dijo, no la voy a poner a hablar. Entonces, en ese sentido, ustedes van a contar cuál es esa descripción de la situación, muchachos. O sea, ¿qué está pasando hoy para que ustedes consideren que eso es un problema? Entonces, miren, pues el problema lo van a coger. ¿Qué pasó antes? ¿Qué está pasando hoy? Y a futuro, dice, el planteamiento del problema, dice, pregunta sobre la cual voy a intervenir o buscar la solución. Muchachos, muy importante. A Así, la 3. digamos que es el 2.3. O sea, problema situacional se divide en antecedentes, descripción de la situación y planteamiento del problema. El 2.3. Entonces, el planteamiento del problema es cuando yo cuento, listo, ahí sí que pasó. O sea, ahí sí que es lo que está pasando realmente. ¿Cuál es esa disminución de las ventas? Entonces, muchachos, les voy a poner un ejemplo así como medio particular, como son mis ejemplos de la vida. Normalmente, el análisis, la descripción de la situación actual es un tipo de análisis de problema, como el problema de las mujeres. Ustedes han visto que las mujeres cuando ponemos problema decimos un montón de cosas que no son el problema real, sino que nosotros empezamos a decir, ¿verdad? Cuando nosotros queremos terminar con una relación de pareja, cuando nosotros queremos pelear con el que queramos pelear, nosotros contamos toda una historia de conceptos como asociados, pero no llegamos como a lo definitivo. En cambio, los caballeros tienen una forma de discutir muy contraria por su estructura psicológica, ¿cierto? Entonces, las mujeres contamos como toda la historia, es que veas que usted el lunes no vino, no llegó, no tal cosa. Eso es un poquito la descripción de la situación, que es como hacer un generalito de qué es lo que nos está pasando. Pero en cambio, los hombres, sí, cuando uno está peleando, lo desarman a uno y le dicen, vea, mi hija, nosotros ya llevamos, vea, vamos a discutir otro rato, no, venga, ¿cuál es el problema pues que usted tiene con esa muchacha? ¿Usted por qué le dice fue tantas y ella le sigue diciendo a usted, doña Natalia? Esa situación, ese método que tienen los hombres es un planteamiento del problema que debe ser amarrado a una pregunta de investigación. Vuelvo a la descripción de las situaciones. Yo cuento como todo lo que está pasando con esa área, pero ya ese es el 2.2 es como el análisis del problema tipo mujer. Y el análisis del problema tipo hombre es cuando ya dice, bueno, el problema es que las ventas están muy bajitas, pero ¿cómo generar un plan que me permita mejorar las condiciones de mercadeo de la empresa ta, ta, ta?
Entonces siempre remata con una pregunta de investigación que es, ¿yo qué quiero solucionar con ese proyecto? No quiero explicarles, muchachos, más de allí, o sea, no quiero llegar hasta objetivos, que es el tema que sigue, porque los objetivos son en positivo lo que yo encontré en el problema. Entonces, si yo no tengo muy claro el problema, ustedes no me van a saber construir muy claro el objetivo. Entonces, para mí, quiero que en el entregable de la próxima sesión que nos vamos a ver, tengamos todo lo que ya viene hasta acá, ¿cierto? Todo lo que ya hemos hablado, la identificación de la empresa, todos los aspectos históricos, todo lo que traíamos de la estructura del proyecto como tal en estructura organizacional, el tipo de estructuración organizacional que queramos, muy clara la descripción del área de intervención, dónde vamos a realizar ese proyecto y el problema situacional con sus 3 numerales, que el problema situacional tiene antecedentes del problema, descripción de la situación y planteamiento Y del problema. planteamiento del problema. La segunda, profe, perdón. Hija mía, ¿Usted me puede repetir, por favor, los 3 pasos? listo. Tenemos planteamiento del problema. Hija, ¿tú ahí me estás viendo la pantalla o no? Sí. Listo. No, Aquí yo la veo a usted, la pantalla no. no me estás viendo la pantalla, listo. No, señora. Les voy a compartir aquí la pantalla, listo. Entonces, aquí en la pantalla, ahora sí, ¿cierto? Sí, Sí, señora. Listo, entonces miren pues muchachos, resulta que nosotros vamos aquí. Nosotros en el entregable pasado debíamos llegar hasta aquí, hasta políticas de desarrollo, ¿cierto? Sí, señora. Y ven, así los que me están poniendo carita de no veo nada. Sí, Entonces, señora. debíamos llegar hasta políticas de desarrollo. En el próximo entregable, o sea, en la próxima sesión que nos vamos a encontrar, ustedes deben tenerme consolidado lo que llevamos hasta aquí más la estructura organizacional que la vimos hoy, el área de intervención que la vimos hoy y el problema situacional, que en el problema situacional tenemos 3 pasos, uno que se llama antecedentes, otro que se llama descripción de la situación y otro que se llama planteamiento del problema. ¿Nos queda claro hasta aquí, muchachos? Sí, señora. Listo. Ve, qué Entonces, pena. hijo, Este formato está en la plataforma, ¿cierto? sí, ese formato está, les voy a mostrar aquí la ruta otra vez, que fue como lo que intenté hacer iniciando la sesión. Ve, qué Esperen, pena, yo no tenía pantalla, no, y me tocó apagarlo y volver a ingresar. tranquilo, Entonces, hijito, ya les voy a mostrar dónde está. Esos 3 últimos puntos que acabo de mencionar, profe, también los tenemos que tener listos para Sí, la próxima encuentro. para la próxima sesión. Porque es que se supone que nosotros a hoy ya vamos en políticas de desarrollo, ¿cierto? Se Ajá. Sí, supone. señora. Exacto. Entonces nosotros arrancamos este entregable con estructura organizacional. Después de que hagamos la estructura organizacional, describimos el área de intervención. Después de que describamos el área de intervención, ahí sí le vamos a trabajar al problema situacional, que ese problema situacional son esos 3 puntos que les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, en la próxima nosotros vamos a llevar hasta allí. Les voy a mostrar aquí en plataforma, les voy a compartir aquí mi pantalla, así como cuando se me está cayendo el internet, pero no sé por qué justo en la página de la universidad, o sea, pareciera ser un tema de la página, porque lo otro me está cargando normalito. Pero así ha estado toda esta semana. Se está cayendo, pero ¿saben qué es, muchachos? Como estamos todos intentando subir todo al tiempo, debe ser que la tenemos supremamente congestionada, porque miren que ahorita nos subió. Listo, ya no nos dio para mirarla, pero entonces les voy a contar pues por aquí la ruta. La ruta es, nosotros allá en la pantalla entramos normal a la plataforma y cuando entramos a la plataforma en materiales del encuentro 1, en material de consulta o en recursos del encuentro 1, encontramos esta presentación que les estoy mostrando aquí en pantalla. Cuando nosotros encontramos esta presentación, ustedes van a bajar, que esta presentación, como les digo, es la presentación con la que hemos intentado trabajar en estas sesiones, van a bajar hasta aquí donde dice formatos institucionales. ¿Estamos viendo todos formatos institucionales? Sí, señora. Eso. Entonces, aquí en formatos institucionales, en la partecita de abajo, hay un PDF
donde dice Acrobat, no sé qué, le damos doble clic a ese PDF y ese es este formato. Ese inmediatamente nos abre este formato, que es el formato con el que hemos trabajado toda la sesión. Este formato es el formato institucional que nos dice el paso a paso. De este formato nosotros ¿qué llevamos? Hablamos en la sesión pasada de esta primera parte, que es la parte de portada, contraportada, de todo lo de formita que dijimos, dejémoslo, pero ustedes lo están trabajando en este momento. O sea, ustedes en este momento ya están mirando portadas, están mirando contraportada, le están trabajando la dedicatoria, los agradecimientos por los laditos. No tan de lleno, pero no lo podemos descuidar. La segunda fase, que fue lo que explicamos en la sesión pasada, va desde descripción de la empresa, con lo que ello contiene, hasta misión, visión y políticas de desarrollo. En la tercera sesión, que es esta sesión que estamos desarrollando hoy, vamos a trabajar estructura organizacional de la empresa, área de intervención y problema situacional. Esos 3 punticos van a entregar que entre problema situacional encontramos antecedentes, descripción de la situación y planteamiento del problema. ¿Nos queda claro, muchachos, el entregable que vamos a construir? Sí, señora. Señora. Entonces, este entregable hasta aquí, les voy a pedir por favor que ustedes, o sea, el entregable que teníamos que construir hasta esta sesión, o sea, para hoy, yo se los dejé abierto, yo se los tengo abierto en plataforma, se los dejé abierto hasta la próxima sesión, hasta la próxima fecha de clase que tenemos. Que tenemos es con el otro grupo, o sea, hasta la otra fecha que hay en el cronograma, ustedes tienen para entregar esta primera fase que tenían para hoy. Entonces, la van a publicar, que era lo que iba hasta aquí, hasta políticas de desarrollo. La van a publicar. Profe, pero eso se sube que en el primer encuentro. Lo suben en el segundo encuentro, les aparece en el segundo encuentro, que es el de la fecha pasada, que es el del 6 de... En el segundo encuentro, que es el del 6, el que vimos la semana pasada, donde vimos lo de forma. Pero en este momento está abierto. Mejor dicho, ustedes me lo pueden cargar en cualquier parte que les dé la fecha, bien sea en el segundo o en el tercer encuentro. No hay ningún problema, porque como vimos, el primero conjunto, el segundo de forma, el tercero es este. Entonces, si les da para subirlo en el segundo o en el tercero, no hay ningún problema. ¿Qué es lo más importante? Que lo carguen, porque la metodología que habíamos dicho era asesoría personalizada, pero con este tema no nos dan tanto los tiempos, entonces ustedes me lo cargan, yo les hago una revisión, les hago una retroalimentación y en la próxima sesión que nos veamos conversamos de esa retroalimentación. De igual forma. Profe, pregunta. Hija. ¿Lo sube uno por equipo o lo subimos todos? Uno por equipo, pero me escriben los nombres del equipo. O sea, vamos haciendo la portada. Eso al encuentro 3. El encuentro en el que nosotros nos vamos a ver la próxima sesión aparece en la plataforma como encuentro 5. ¿Por qué como encuentro 5? Porque con ustedes veo el 3, con el otro grupo veo el 4, con ustedes vuelvo a ver el 5. Claro, muchachos. Entonces, esto que tenemos aquí, esto que estamos trabajando hoy, que dijimos que tenemos como próximo entregable, vamos a subirlo, por favor, en el encuentro 5. Vamos a subirlo en la profundización del encuentro 5. ¿Cuándo? Antecitos de la próxima sesión que tenemos, que es, ¿cuándo la próxima sesión que tenemos? El 6 de abril. Exacto, entonces antecitos del 6 de abril, es más, si quieren pueden consolidar todo el ejercicio como quieran, si pueden antes del 6 de abril consolidan todo el ejercicio y me lo suben en el encuentro 5. De modo ¿Se puede, profe? Se pueden consolidarlo también, porque igual la directriz era que hoy lo trabajábamos físicamente, entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que me vayan subiendo un documento consolidado hasta problema situacional, ojalá unos días antes del encuentro, de modo tal que yo sí alcance a hacerles correcciones. Si tienen alguna duda, ustedes me pueden ir escribiendo por los mensajes que están habilitados en la plataforma institucional, que yo con mucho gusto les voy haciendo aclaración, o ya saben, por cualquier otro de los medios que tenemos de comunicación me pueden hacer consultas. Muchachos, muy importante, en la próxima sesión tenemos que tener desarrollados
todos los puntos, hasta aquí, o sea, todos los puntos hasta terminar el problema situacional, porque yo arranco la próxima sesión con ustedes explicándoles objetivos. Entonces, si ustedes no tienen claro el problema, no vamos a tener clara la construcción del objetivo, que es la otra fase que nos sigue en la sesión que tenemos. Muchachos, recuerden, independiente de la emergencia sanitaria, a nosotros no se nos mueven los tiempos, a nosotros no nos van a mover los tiempos. Entonces nosotros seguimos con un cronograma igualito, seguimos trabajando de manera independiente, pero no se nos mueven los tiempos. Quedamos claros, muchachos, con los entregables que tenemos y con la estructura de lo que vamos a trabajar. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bueno, muchachos, entonces en este ratico que sigue, sabemos que por este tema ser virtual completamente se vuelve un poquito más denso y también es un poquito más difícil la concentración de todos, por eso sí les pido que me ayuden masificando un poco la información con los chicos de que participemos todos. Si participamos todos es muy bueno porque todos retroalimentamos, nos queda claro a todos. Miren, por ejemplo, los que no pudieron estar en la sesión pasada, que fue la de cositas de forma. Esos tipsitos no duró ni una hora y nos sirven un montón para lo que vamos a desarrollar en el proyecto. Entonces, les voy a pedir que ustedes me ayuden masificando la información con los compañeros, que los compañeros efectivamente se conecten, efectivamente hagamos el proceso y también les voy a pedir, por favor, que tengamos avanzado el proceso hasta ahí. Muchachos, hasta aquí la exposición que de parte mía estaba proyectada. Me quiero quedar o quiero pedirles que me realicen inquietudes en caso que tengan de lo que han realizado, si han tenido dificultades con algo, lo que consideren que pueda aclararles en este espacio. Sobra decir que no es solo este espacio, que quedaremos en deuda con más espacios con ustedes por este tema que es un poquito más cortico por la contingencia. Entonces, cuéntenme a ver. No tenemos Profe, pues dudas. con, Hijo, Bueno. profe, pues con lo- qué pena, dale, dale. No, dale, John, dale, John. John, vea que las mujeres Profe, somos pues con muy lo que acabas de caballerosas. explicar, Sí, no, por eso le estoy permitiendo que continúe también. no, somos muy No, caballerosas, vea que somos unas yo sé, yo muy sé. caballerosas. Ahorita mayeros. Hijito, entonces contanos pues. Bueno, pues con lo de esta parte que acabamos de ver, profe, yo creo que no hay problema alguno, ¿cierto? Porque simplemente pues es muy claro y los puntos como están y como los puntos están en el formato, se explica muy bien lo que hay que hacer, entonces eso favorece en parte. Profe, y de lo anterior, pues igual, o sea, el proceso es el mismo de la empresa, es lo que está establecido en la empresa, entonces creo que pues por parte de nosotros no creo que hayamos dificultad en cuanto a eso. Perfecto. Muchachos, a construir ese documento bien bonito con bastantes referencias bibliográficas. Lo que les he dicho siempre, si lo dejamos para lo último, se nos olvida cómo referenciar, se nos olvida qué referenciar, se nos olvida de dónde lo sacamos. Entonces, vamos construyendo un documento bonito que nos permita identificar claramente las citaciones bibliográficas, la norma que decíamos. Como les decía en la sesión pasada, al final de este formato dice cómo son las especificaciones, cómo se debe presentar según la institución. Entonces, para que cumplamos como con esas especificaciones desde ya. O sea, desde ya los entregables, hagámoslos en un documento en Word que cumpla con la estructura de forma, que hagamos referenciación, para que no se nos diluya eso, pues tanto a ustedes como a mí. ¿Listo? Profe, yo te pregunto, por ejemplo, en estos puntos que vamos a desarrollar, antecedentes, descripción de la situación, todo eso también debe ir citado. Hijo, depende de qué. Si yo los antecedentes los tengo que construir solito porque no encontré en la empresa algo, aunque pues los antecedentes sí deben salir de alguna parte de la empresa, así sea una entrevista. Entonces, si yo me senté con una persona X que se llama de tal manera y yo lo que hice fue
consultarle, ve qué ha pasado, qué se tiene, qué hay en la empresa, no sé qué. Yo lo cito como una entrevista. ¿Qué de pronto uno no cita tanto? Por decir algo, la descripción de la situación o el planteamiento del problema, porque casi que eso ya sí son construcción propia que yo no tengo necesidad de citar. Pero yo para llegar a la descripción de la situación y el planteamiento del problema, normalmente debía haber pasado por una información que me dieron, debía haber pasado por una información que me dieron en la empresa. ¿Quién? Alguien a través de una entrevista. ¿O qué? A través de un documento. Entonces, citamos, en parte se puede decir todo lo que provenga de información de un tercero, información de una investigación, información de bases de datos, o sea, eso es lo que se va a citar, nada de lo que nosotros No, proponemos se cita, ¿cierto? solamente se citan, de lo que nosotros ponemos, solamente se citan cosas que sean de construcción propia, que sea atípico construir las propias. Ejemplo, a los que les va a tocar montarle la misión, la visión, las políticas o la estructura organizacional. ¿Usted qué es lo lógico? Que en una empresa encuentra la estructura organizacional hecha, ¿cierto? Eso es lo lógico. Entonces, no es como tan usual que uno lo cite, pero que uno lo tenga que copiar y pegar de alguna parte. Entonces, eso sí les recomiendo que lo citen como construcción propia, porque es un valor agregado de ustedes. En lo demás, creo que no. Creo que lo podemos dejar simplemente así. En lo demás, lo podemos redactar tranquilamente y dejarlo así. Listo. Listo. Profe, se va a acabar. Se nos va a acabar. Listo, muchachos. Si se nos acaba, quienes tengan preguntas, si se nos acaba en este momentico, quienes tengan preguntas o si todos se quieren volver a conectar, aquí está el enlace 3. Nos faltan 5 minuticos para que se nos acabe. Aquí está el enlace 3 que está ahí publicadito en la plataforma también. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Profe, sí, es por ejemplo cuando nos toca citar algo que fue tomado de una foto, sí, de algún otro lado, pues que no sea de una fuente, de un sitio web. ¿Cómo se hace? Hija, volvemos a lo que les decía ahorita. Lo que yo no tengo identificado en ese listadito, o sea, no es una entrevista, no es un sitio web, no es un libro, no es un informe, que es lo que nos dan esos desprendibles, lo ponemos como varios, como les puse Varios. ahorita. Al final hay uno que dice varios y ese varios es como un de todito. Ese varios es todo lo que no tengo identificado en otras fuentes. Construcción propia, entonces lo podemos poner como construcción propia. Como construcción propia. Lo que no es entrevista, porque cuando yo tuve que hablar con una persona es una entrevista, así sea informal. Pues así no sea que yo sugerí unas preguntas escritas, no. Cuando yo me siento y hablo con una persona y le digo, ¿cómo va esta empresa? ¿Qué ha pasado? No sé qué. Eso es construcción colectiva a través de una entrevista. Profe, ¿hay que hacer algún registro fotográfico? Podemos, o sea, ¿se tiene que anexar algún video o algo adicional? ¿O simplemente no, hijo, no le damos el necesariamente. trabajo? Los datos de la Listo. persona, quién lo entrevistó y en qué fecha lo entrevistó, que ahí está en el formatico, en el desprendible que sale de la referenciación bibliográfica. Listo. Listo. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Profe, no. 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 Entonces, parece ser que no vamos a necesitar el otro enlace. Sobra decir que en el momento que quieran se contactan conmigo, sea todo el equipo o sea un grupo específico, se contactan conmigo y organizamos de acuerdo a las agendas de ustedes y la mía, si en algún momento necesitamos hacer una videoconferencia en este tiempo de contingencia que estamos con tanta complejidad, porque ya saben que cuando se levante la emergencia sanitaria, pues podemos programar asesorías adicionales a las que ya tenemos para hacer revisiones y demás. Pero en este caso nos toca acudir a Zoom, que es una buena herramienta en la que ustedes me dicen con tiempo, yo les programo el enlace, se los pongo en la plataforma y hacemos así como hicimos hoy, que nos da perfectamente. ¿Listo? Listo. Profe. Bueno, profe. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por asistir. Les pido con todo el cariño que me ayuden masificando esta información para que pues, sus compañeros también puedan acceder a lo que hacemos. Y también, Profe, una última pregunta. ¿sí? Cuando montemos la plataforma, ya lo que tengamos a la fecha, pues, ¿en cuánto tiempo usted nos devuelve las correcciones
para poder nosotros, pues, que valga la redundancia, corregir los errores. Hijo, eso depende de cómo estemos con la emergencia sanitaria. Si ya si ya se levantó, o sea, si ya tenemos movilidad, pues locomoción fácil, lo que hacemos es que en el mismo encuentro yo dicto siempre la sesión, lo que tengo en la sesión, y me siento con todos los equipos y les hago revisión personalizada, uno por uno, y les hago la retroalimentación. Si es por acá, por este medio, lo que les recomiendo es que cuando lo publiquen, claro que a nosotros nos llegan pues los mensajes, pero normalmente yo lo que hago es que en el transcurso de la semana les estoy haciendo retroalimentación. Si vemos que me estoy demorando, que cualquier cosa, me escriben un mensajito o por plataforma o por el WhatsApp. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Un abrazo para todos. Lávense las manos. Una feliz noche. Cuídense mucho. Lávense las manos ustedes también. Cuídense mucho. Feliz noche. Feliz noche. Chao, que descansen. Chao. Chao.